¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Luis Garre, soy terapeuta, mentor, escritor del libro de la saga Eres Alfa y Omega y como te digo también terapeuta, estoy ayudando a las personas en el crecimiento personal y espiritual, en el crecimiento emocional, a salir de cualquier tipo de emoción negativa, de bloqueo, de nudo energético a nivel emocional y pues mentoreando a personas pues, que están pasando pues, por diferentes dificultades en su vida o que se han quedado paradas, se han quedado de alguna manera han parado su crecimiento en su propia vida y quieren emprender el rumbo, el camino del corazón, que es el camino del crecimiento constante. Estoy ayudando a esas personas a cambiar sus creencias, a romper todos los miedos, todos los paradigmas externos que conocemos, que vienen del exterior y que son precisamente los que paran, los que más paran nuestro crecimiento personal y espiritual. Así que estoy pues entrenando la mente, soy un entrenador de la mente y eso es lo que más me apasiona, lo que más me gusta. He volcado el conocimiento, toda la enseñanza, toda la instrucción principalmente en mi trilogía, en Eres Alfa y Omega, y que es la trilogía que vas a tener disponible próximamente. Ahora puedes adquirir ya mi libro, el tomo número 1. Y este es mi propósito de vida. Estoy ayudando a las personas a que vivan una gran vida a través de la ley del amor, de la ley de la luz, del bien, eligiendo el bien, por supuesto, y creando una vida en la materia de abundancia, de prosperidad, de salud, de buenas relaciones. Ese es mi objetivo y a eso me dedico. Hoy voy a hablaros de cómo ayudar a un ser querido que está en duelo pues, por una pérdida. Esta es una de las enseñanzas más importantes, de los aprendizajes más importantes por los que tenemos que pasar los seres humanos en la Tierra, las almas encarnadas, y va a ser un vídeo que te va a ayudar mucho si estás experimentando este proceso, lo has experimentado. Te va a ayudar a ti también, no solamente para que puedas ayudar a seres queridos, a personas que conoces que están pasando por esta experiencia, sino a ti mismo, a ti misma, si también has pasado o estás pasando por una experiencia dolorosa, una experiencia de pérdida. Pero antes de comenzar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube porque allí tienes todas las listas de reproducción, todos los cursos, todo, absolutamente todo mi contenido allí bien ordenado, así que acude a YouTube, pon Luis Garre, vas a encontrar mi canal, suscríbete y activa las notificaciones para que te lleguen todos los entrenamientos diarios que sin falta estoy realizando pues junto a ti. Si estás en Instagram, en Facebook, sígueme también en estas redes sociales y os saludo a los que estáis en el podcast, en Spotify y en todas las plataformas más conocidas de podcast. Ahora sí, empezamos, entramos en materia. ¿Cómo ayudamos a una persona en duelo o cómo nos ayudamos a nosotros mismos cuando estamos experimentando el duelo o la pérdida? Es uno de los mayores miedos que tiene el ser humano, es el miedo a la pérdida de un ser querido o el miedo a la pérdida también, pues, ¿por qué no?, de tu mascota o de un conocido, una persona, un amigo, etcétera. Al final, el miedo a la pérdida es una emoción natural del ser humano. No podemos reprimirla, no podemos evitarla. Además, no sería bueno para nosotros. De hecho, ahora voy a hablaros de cómo afrontar ese duelo y vais a ver que precisamente no es evitar esa emoción, sino que hay que sentirla. Es una emoción natural, es una emoción que en este planeta, en el mundo de la materia, tenemos que todos la vamos a experimentar y vamos a aprender, vamos a sacar el aprendizaje de esa emoción de duelo. Por lo tanto, no la evitamos, no la ocultamos, sino que la sacamos fuera, la experimentamos, la sentimos. Este es el primer paso, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que vivir esa emoción, aunque sea dolorosa, porque sabemos que cualquier tipo de emoción reprimida en nosotros, al final se convierte en un bloqueo, se convierte en un nudo energético, a eso le llamamos nudo energético porque somos energía y porque al final toda la energía tiene que ir fluyendo, no se pueden quedar nudos energéticos en nuestra energía y tenemos que sanarlos absolutamente todos. Así que la emoción negativa, el duelo, la pérdida es uno de los más importantes que debemos de sanar. ¿Cómo sanamos? Voy a explicártelo enseguida. Lo primero que quiero deciros es que el miedo, la pérdida en sí, el duelo, la enseñanza que hay detrás es el desapego, es evidente.
la enseñanza espiritual que quiere aprender el alma y que por eso va a experimentar esa experiencia aquí en el mundo de la materia, es aprender el desapego. Todos tenemos que aprender el desapego. Es uno de los grandes venenos del ser humano, de los que se tiene que liberar para poder salir de lo que son el círculo o el ciclo de las reencarnaciones. Es decir, cuando el ser humano, el alma encarnada, el ser humano, ha trascendido el desapego, uno de los grandes venenos, junto con el egoísmo y junto con la ignorancia, cuando trasciende los tres, pero el desapego hay que trascenderlo. Perdón, el apego hay que trascenderlo, hay que aprender a desapegarse. Ahí eso es lo que nos permite salir de ese ciclo de reencarnación, es decir, no tener que seguir encarnando una vez más, una vida tras vida, pues para aprender este aprendizaje tan importante del que se tiene que liberar el alma. El alma viene aquí a aprender también como regla fundamental o como asignatura fundamental el desapego. Pues bien, la pérdida es nuestra gran oportunidad para aprender ese desapego. Sin duda es dolorosa, hay que aprenderlo desde el sentir la emoción, desde el sentir ese dolor, y hay un proceso dentro del cual aprendemos. Así que, bueno, es el aprendizaje más difícil que venimos a hacer a la Tierra, lógicamente, junto con el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de un ser querido o el miedo a la pérdida de una persona que conoces y que quieres, pues al final es como te digo, una de los aprendizajes más difíciles. Buda decía que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. El dolor son las circunstancias que van a llegar, que no podemos controlar. Una de ellas es la pérdida, una de ellas es el duelo por el que vamos a tener que pasar todos en algún momento de nuestra vida por el que ya hemos pasado, pero el sufrimiento es opcional, es inútil, lo prolongamos nosotros a través de la mente y nosotros somos los que tenemos que aprender a través del desapego a parar, a frenar ese sufrimiento en un momento dado, cuando ya hemos experimentado el dolor, cuando ya hemos trascendido ese dolor. Ahí se para el sufrimiento, ahí se para la preocupación, el habernos quedado en la tristeza, anclados por esa circunstancia que ha ocurrido, y continuamos con nuestra vida porque ese es el camino, eso es lo que debemos de hacer, ese es el aprendizaje espiritual que debemos de hacer a través de, pues en este caso, la pérdida. La muerte física es posiblemente es nuestra mejor maestra para que aprendamos a apreciar y a valorar cada instante con nuestros seres queridos y con nuestras mascotas también, por supuesto. Nuestra mente sí que es la que nos separa en vida de las personas queridas y no la muerte, como así creemos. Esta es la enseñanza tan importante que quiero transmitiros. Es nuestra propia mente, son nuestros propios paradigmas, son las circunstancias externas que al final nos acaban dominando todo lo que va ocurriendo en nuestra vida y que nosotros no dominamos a través de nuestra mente, de nuestras emociones. Pues eso es lo que nos va alejando, eso es lo que de verdad nos separa de nuestros seres queridos en vida, que es cuando hay que disfrutarlos de verdad y es cuando hay que valorar cada minuto que estamos con ellos y no la muerte en sí. La muerte es algo natural, es parte de la vida, es parte natural de nosotros mismos, simplemente es un tránsito, es un proceso más, es una etapa más dentro del alma, como ya sabemos, dentro de la experiencia del alma, en la vuelta a la luz y la vuelta a la materia para seguir experimentando. Pero el reto, el desafío es que no nos separe nuestra mente, que eso es lo que más nos separa de nuestros seres queridos, porque cuando estamos en lo que es la vida en sí, en las preocupaciones, en las obligaciones, en los miedos, en lo que tenemos que hacer, en las responsabilidades, muchas veces nos olvidamos de que el tiempo es limitado aquí, de que el tiempo con nuestros seres queridos pasa muy rápido, tenemos que valorarlo tal y como se merece. Cada minuto, cada instante tiene que ser valorado y por eso es muy importante el aprender a estar presentes, que nuestra mente no nos secuestre cuando estamos con nuestros seres queridos, valorar, dejar tiempo para ellos cada día, una llamada, ir a ver a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos. Cada momento es importante y pasa muy rápido. Ya sabemos todos que la vida es efímera, que pasa muy rápido y que el tiempo con ellos también, pero la mente, como siempre ocurre, es nuestro mayor enemigo
y no tanto la muerte como creemos. No es tanto la muerte lo que nos separa de nuestros seres queridos, sino el no haber aprovechado el tiempo aquí, en el ahora, en la vida, cuando los tenemos, cuando estamos con salud y cuando podemos disfrutarlo. Esa es una enseñanza básica que nos viene a enseñar también pues, la impermanencia de la vida física. Hay que valorar y apreciar cada minuto que vivimos a partir de ahora. Hay que aprender a relativizar, a discernir lo importante de lo superfluo en la vida física. Esto es muy importante, esto es trascendental para poder aprovechar al máximo el tiempo que vivimos con nuestros seres queridos. Hay que dedicar tiempo a ellos, como te digo, cada día, y relativizar todo en nuestra vida, no vivir la vida de una forma tan seria, al final esto es lo que nos aleja del tiempo de calidad con nuestros seres queridos, y por eso es tan importante. Fijaros que os estoy hablando del duelo, de la muerte, de todo lo que ocurre cuando estamos experimentando la pérdida, pero al final te das cuenta que la muerte en sí no es el enemigo, sino es nuestra manera en la que vivimos la vida. Ahora quiero daros varias recomendaciones para ayudar de mejor manera a las personas que están experimentando el duelo en su propia vida, experimentando la pérdida, que también, como os digo, nos valen para nosotros si somos nosotros en primera persona los que estamos experimentando en ese momento una pérdida. El dolor hay que vivirlo, este es el punto número uno, el dolor hay que vivirlo para poder sanarlo. Es decir, no podemos, hay mucha gente que se bloquea o directamente evita lo que ha pasado, no quiere saber lo que ha pasado, quiere olvidarlo, no quiere afrontarlo, y como ya sabes, esto es una emoción que se queda reprimida. Por lo tanto, hay que experimentarlo, hay que vivirlo y hay que vivir ese proceso. Punto número uno, el duelo tiene un proceso, está estudiado, está ya muy desgranado. Tiene un proceso en el que suele ser muy común para todos. Al principio lo que suele ocurrir es la negación. No queremos afrontar, como te he dicho, negamos la realidad, lo que ha ocurrido, no queremos vivirla. Este es el primer mecanismo de autoprotección que empleamos los seres humanos, es la negación. Si negamos la realidad no la sufrimos. Esto es algo absurdo, pero la mente actúa de esa manera. Al final hay que afrontarlo, al final es algo que es inevitable, pero es en el proceso de sanación, en el proceso del duelo. La negación posiblemente, pues siempre hablamos de que es el paso, digamos, el punto número uno en el inicio de ese proceso. Luego llega la ira, llega la rabia o la impotencia, llega el enfado con la vida. Eso es lo siguiente, una vez que ya no podemos negar la realidad. Y luego viene la negociación, se le llama, empiezas a hablar con tu mente, empiezas a crear esos pensamientos de qué hubiera ocurrido si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera estado en tal sitio, si no hubiera hecho tal cosa esa persona, si no hubiera ido a tal lugar. Todo eso que al final no sirve para nada, que solamente lo único que hace es alimentar nuestra emoción negativa, alimentar la ansiedad, el estrés y toda la gama de emociones negativas. Al final no aporta nada, pero es una negociación natural también de la propia mente, que siempre es la mente racional, que trata de buscar, enlazar todo, que todo encaje, y muchas veces es tan fácil como entender que es parte de la vida, la muerte es parte de la vida, nadie sabe cuándo va a llegar su momento, solamente lo sabe el alma. Nosotros tenemos en esa ley del olvido, no sabemos, aunque hay una fecha determinada, hay un día, hay una hora, hay un momento que el alma conoce, pero que lógicamente, como debe de ser, nosotros no, nosotros tenemos que dedicarnos a vivir, porque hay una ley, como te digo, la ley del olvido, que hace que de alguna manera no lo sepamos, y además es necesario y positivo para poder experimentar nuestra vida de la mejor forma. Pero esa negociación siempre está ahí por la mente, y lo que tenemos que hacer es irnos al alma, entender que aceptar la vida tal y como es, sus propias reglas, son reglas naturales, y tratar de fluir, tratar de integrarnos con la propia vida en esa aceptación que pues, nos va a liberar de cualquier tipo de negociación mental que no nos va a llevar nunca a ningún sitio.
Luego en ese proceso se le llama la depresión, es decir, el momento de mayor tristeza, cuando ya somos conscientes, cuando ya hemos hecho toda la parte de la negociación mental, hemos liberado la ira, pues llega la tristeza, se le llama depresión porque al final es un sentimiento de, pues, de soledad o de carencia o de necesidad de la otra persona. Al final estamos volviendo al apego, eso es lo que tenemos que sanar. Pero ese momento de emoción negativa, de tristeza, de bajo estado de ánimo, también es parte natural del proceso. Y finalmente la aceptación, ahí es donde nos sanamos, cuando aceptamos ya sin ningún tipo de engaño ante nosotros mismos, pues que eso ha ocurrido, que es parte de la vida, que es algo natural, que por lo que todos vamos a pasar, y por mucho dolor que haya hay que aceptarlo y continuar. Ese es el proceso más o menos establecido en cuanto al duelo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar mejor? Pues acompañando a ese ser querido o a esa persona que está sufriendo el dolor, está sufriendo la pérdida, pues haciéndole saber que estamos ahí, con nuestra presencia, con un gesto sincero, con un gesto de cariño, siempre auténtico, como tiene que ser, con un abrazo, con una frase. Las frases siempre en estos casos hay que cuidarlas mucho porque se suelen realizar frases hechas, frases muy manidas que al final no aportan nada, son impersonales. Tenemos que hablar desde el corazón, esto es muy importante, tenemos que llegar al corazón, ser nosotros, hablar desde el corazón, y en esos momentos la mejor ayuda, el mejor calor que podemos ofrecer a ese ser humano. Y no solo consiste en estar físicamente con la persona, tenemos que aprender a estar emocionalmente y espiritualmente, porque muchas veces parece que con la presencia física ya lo hemos hecho todo y hay que intentar, pues como te digo, somos mente, cuerpo, mente y alma, hay que tratar de estar también de forma emocional, por supuesto, y de forma espiritual al lado de esa persona, y muchas veces no es tan necesaria la presencia física como la presencia, pues eso, en sentimiento, en emoción, en una llamada, en un momento dado, en hacerle sentir que estamos ahí, que estamos para lo que necesite, que no se sientan pues en ese dolor, que no se sientan solos, es importante. Al final la barrera entre la mejor o peor ayuda que podemos ofrecer a una persona que está experimentando la pérdida, siempre la barrera va a estar en nuestros propios miedos, en nuestro propio sistema de creencias. Por eso os digo que tenemos que hablar desde el corazón, porque normalmente vamos a hablar a la persona y estamos hablando desde el miedo que nosotros también sentimos a que nos ocurra a nosotros, o el miedo a la propia muerte, o el miedo o a las creencias que nosotros mismos tenemos, y que estamos hablando siempre a través de nuestras creencias. Para salir de nuestras creencias, para liberarnos de todo nuestro sistema y paradigma mental, cuando vamos a llegar al corazón de ese ser humano que está experimentando algo tan complejo como es el proceso de la pérdida, tenemos que ir con el corazón. Esa es la clave, tenemos que ir a hablar de corazón a esa persona, evitando por nuestros miedos, dejando atrás nuestras creencias, sino tratando de llegar sinceramente con palabras que solamente pueden brotar de nuestro corazón. Esa es la mejor forma en la que vamos a poder ayudar a la persona que está experimentando en este caso este proceso. Siempre con respeto, con empatía, con comprensión, dando su espacio, respetando cualquier decisión que quiera tomar la otra persona. Si nos dice que no, que quiere estar sola, que quiere estar solo, que no necesita ahora mismo, que necesita estar en la intimidad, pues lógicamente respetamos al máximo todo lo que nos transmita. Hay que aprender a escuchar, esto vale para todo en la vida, pero en estos momentos mucho más. Hay que eliminar nuestro ego, quitar nuestro ego, como os digo, quitar nuestra parte mental y ser presencia, corazón, y escuchar qué tiene que decir esa persona, qué siente, qué está experimentando, qué miedos tiene, por qué llora, por qué siente rabia, por qué siente impotencia. Nosotros tenemos que estar ahí como personas que por fin saben escuchar, que no necesitan contestar, que no necesitan decir su opinión, que no necesitan hablar de su creencia, sino escuchar, ser presencia y corazón es lo que mejor podemos hacer
cuando estemos al lado de una persona que está experimentando una pérdida dolorosa, que exprese su llanto, su ira, su rabia, su tristeza, lo que sea, y nosotros estemos ahí, pues, como te digo, con el corazón y con la presencia. Hay que ser auténticos, lógicamente, siempre en la vida, pero en estos momentos hay que dejarse de formalismos, hay que dejarse de lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer. Tienes que hablar con el corazón a esa persona, con la autenticidad, y esa es la mejor ayuda que vas a aportarles. Somos seres emocionales, todos los seres humanos, vivimos en un planeta emocional. Esto es una escuela emocional, que no se nos olvide. Esta es una escuela mental y emocional. El planeta Tierra es un planeta totalmente para educarnos emocionalmente, y nosotros estamos en ese aprendizaje. Así que el aprendizaje, ¿cuál es? El equilibrio. El aprendizaje siempre es el equilibrio. Tenemos que saber volver a nuestro centro, a nuestro equilibrio, a esa ecuanimidad, ocurra lo que ocurra fuera. Ese es el gran aprendizaje emocional. Por lo tanto, tenemos que aprender la superación de cualquier adversidad, contratiempo en nuestra vida. Es algo, siempre os digo que los 3 puntos que ha venido a aprender, las 3 lecciones más importantes que ha venido a aprender el alma al planeta Tierra, a la materia, es el aprendizaje con todo lo que le ocurre, con toda la experiencia, es el disfrute de la vida material, de toda la experiencia física, a todos los niveles, con todo lo que podemos hacer a nivel físico que no se puede hacer en otros mundos sutiles, y aprender la superación de cualquier desafío, adversidad, contratiempo. Hemos venido a aprender esa superación personal. Esto es muy importante, pues aquí está ese aprendizaje en estos momentos. Hay que aprender la superación y continuar el camino del crecimiento. Siempre tiene que ser así. ¿Nos podemos permitir? Claro que sí, un descanso, un soltar las emociones, un pasar por ese proceso del que hemos hablado de duelo, claro que sí, y de hecho hay que hacerlo, y es natural y humano y hay que hacerlo, pero no nos podemos quedar anclados a ese dolor. El sufrimiento es inútil, no sirve para nada, no nos podemos parar jamás. Quiero que quede súper claro esto, no nos podemos parar. Incluso los seres queridos que parten, las almas que van al mundo espiritual, lo que más desean de las almas que seguimos en el planeta Tierra es que no paremos nuestro crecimiento, es que no dejemos de ser felices, es que no dejemos de avanzar. Eso es lo que más desean desde el mundo, porque nos están observando y porque aunque nosotros, pues bueno, pues sabemos que con nuestra condición humana, salvo personas sensitivas que contactan con el mundo espiritual, no sabemos qué está ocurriendo allí, no sabemos qué sienten, qué están experimentando, pero sin duda, a través de la sabiduría del conocimiento espiritual más importante, sabemos que esto es así, que están observándonos y que lo que más desean es que superemos precisamente esa importantísima prueba, siendo felices, rehaciendo nuestra vida, continuando hacia adelante, con la ilusión, con seguir, con ganas, a experimentar nuestra vida hasta el último día de nuestra vida, el último minuto, el último segundo. Eso es lo que más desean y eso es lo que debemos de hacer, como digo, todos los que nos quedamos aquí. La muerte, por ejemplo, de un hijo, pues siempre va a ser más dolorosa que si se produce la muerte, pues, de un padre o de un abuelo. Al final todo es una pérdida, pero como siempre nos estamos basando en las leyes naturales del ser humano, en las propias leyes que nos inventamos, que al final son leyes mentales. Parece que tenemos que hay que seguir siempre el orden según la edad y que tienen que morir siempre primero los mayores, y como lo otro, cuando hay una muerte de un hijo, pues inesperada y no es natural según los humanos, no se debe de dar porque ese no es el proceso natural, que al final, como digo, son leyes humanas, no son las leyes del mundo espiritual, porque las leyes del mundo espiritual hablan de que cada alma tiene un proceso, tiene una experiencia definida, y a cada alma pues va a ir a hacer el tránsito al otro lado en un momento dado. No tiene por qué ser a los 80 años ni a los 90, y puede ser a los 20 porque ha venido a experimentar esa experiencia hasta los 20 o hasta los 15 o hasta los 10, y es así. Y eso, como digo, son leyes que chocan con la ley natural como nosotros la hemos creído aquí, como nosotros la creemos, la ley que dice que tienen que morir siempre primero, pues, las personas más mayores.
sabemos que no es así. En realidad, en el fondo de nuestro corazón, nuestra alma sabe que todo el mundo puede partir en cualquier momento, que nadie sabe cuál es su momento y que en realidad así es como debemos de vivir y aceptar. Pero cuando ocurren estas situaciones, hay una muerte inesperada de un hijo, al final es el proceso más doloroso que se puede experimentar porque viene precisamente de esa incomprensión, parece que es antinatural en cuanto a nuestra visión humana de lo que ha ocurrido y no lo aceptamos. Entonces tenemos que entender que hay unas leyes espirituales. Yo os animo a que indaguéis en la espiritualidad, en el conocimiento espiritual, en la enseñanza espiritual a través de los libros, de los mentores, de las personas que más nos ayudan, del mundo espiritual, que hay muchísimas. Podéis poner en contacto conmigo, yo os puedo ayudar, os puedo decir cuáles son las personas que más os van a ayudar, los mentores, los libros, en cuanto a crecimiento espiritual, porque es muy importante que nos familiaricemos de todo este conocimiento para aprender a sufrir menos, para entender la vida desde una perspectiva espiritual, para entender que no existe la muerte, que el alma es eterna, que solamente hay un tránsito, hay una muerte física del cuerpo, pero que el alma es eterno y continúa. Y cuando entendemos todo esto y lo interiorizamos y lo comprendemos, y sobre todo creemos, lógicamente, en esta creencia, pues todo lo que es la pérdida, el duelo, etcétera, la muerte, la vivimos de mejor manera y eso repercute en vivir nuestra vida física pues mucho mejor, más intensa, con mayor realización, con mayor felicidad, con mayor plenitud, disfrutándola mucho mejor. Lo vamos a dejar aquí, espero que os haya ayudado toda esta enseñanza, que os haya aportado, que os aporte pues luz, que os aporte conciencia si estáis en un momento de pérdida, de duelo. Es importante esta enseñanza, compártela si conoces a alguien que le pueda ayudar, que sepas que le puede ayudar, pues sin duda le va a aportar gran enseñanza y gran conocimiento. Si queréis entrenar conmigo, profundizar en todo este conocimiento en cuanto al crecimiento personal y espiritual, os animo a leer mi libro, el tomo número 1 de la trilogía Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo, debajo del podcast, un enlace a mi página web. Solamente se vende en mi página web, www.luisgarre.com, y si queréis entrenar conmigo en mi mentoría privada a través de videollamada, estés donde estés en cualquier parte del mundo, te dejo también un enlace para que pues veas toda la información en cuanto a mi programa de mentoría. Entrenamos la mentalidad, entrenamos el sistema de creencias y entrenamos el corazón, entrenamos el alma para que vivas tu mejor vida aquí en la tierra. Nada más, me despido, espero que seáis felices, nos volvemos a ver muy pronto, fuerte abrazo y hasta la próxima.